buen día. Dios los bendiga en esta hora, grande, poderosa, rica y abundantemente. Quiero, mis amados, compartir en esta mañana, quiero que hablemos de la salvación, pero primero vamos a orar. Amado Dios del cielo, te doy muchas gracias, Padre bendito, por tu grande amor, tu inmensa misericordia. Gracias por amarnos, gracias por bendecirnos. Gracias, Señor, por darnos tu paz, gracias por regalarnos, Señor, el derecho a la salvación de nuestras almas. Padre, gracias. Señor, yo te pido que en esta hora tú nos hables y abra nuestro entendimiento para poder entender realmente qué significado tan grande y tan importante tiene la salvación para nuestras almas. Amados, muy buenos días. Hoy quiero que hablemos acerca de la salvación. Vamos a mirar unos 3 versículos referentes a la salvación. Pero para entrar en contexto, miremos qué es la salvación. Amados, la salvación es la liberación, podríamos decir, de algo indeseable para nuestra vida. Más que para nuestra vida, para nuestra alma. Si nosotros nos referimos a la salvación en esta tierra, podríamos decir que somos salvos del temor, que somos salvos del miedo, somos salvos de muchas cosas. Pero realmente la salvación por la cual nosotros como seguidores de Cristo, que hemos aceptado ese regalo, porque la salvación es un regalo por gracia, un regalo inmerecido para el hombre. El hombre no lo merecía, pero Dios por su inmenso amor lo hace. ¿Y cómo obtenemos o cómo alcanzamos la salvación? Amados, dice la palabra del Señor en el libro de los Hechos, el capítulo 4 y el verso 12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Amados, solo a través de Jesús podemos nosotros acceder a la salvación, aceptando el sacrificio de Cristo en la cruz y aceptando que Él lave nuestras vidas, que seamos lavados por su sangre preciosa, lavados por la sangre del Cordero. ¿Y qué requisitos hay? Creer en Él, aceptarle a Él y caminar como Él quiere que nosotros caminemos. Y, amados, si alguno viene a decirles que en otro nombre o que hay otro medio para que su vida, para que su alma tenga redención, para que su alma tenga salvación de la condenación eterna, esto, según la palabra de Dios, no es posible. Porque dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amados, si tengamos en cuenta que la salvación es personal y que, amados, estamos a las puertas de un gran acontecimiento, y es de la venida de Cristo, de la segunda venida del Señor Jesucristo, pero que ya no vendrá como ese Cordero inmolado que vino a morir por nosotros, que vino a ofrecerse a nuestro favor. Vendrá a llevarse a los que estén preparados para viajar con Él. Espero, mis amados, que podamos ponernos a cuentas, si aún no lo estamos, y poder esperar su venida y poder ir al encuentro con Él. Es necesario, mis amados, necesario que nosotros busquemos la presencia bendita del Señor. Es necesario que nosotros aceptemos
ese regalo que Dios ha dado, ese regalo tan maravilloso que Dios nos ha regalado, y que tengamos la convicción que no encontramos salvación sino en el nombre de Jesús. Amados, podrán venir a decirle muchos, mire que en este nombre tú puedes tener muchas cosas, puedes obtener paz para su alma, le podrán ofrecer salvación. Pero la palabra del Señor dice que en ningún otro nombre, solo en ese nombre bendito que es el nombre glorioso del Señor Jesús. Para eso, amados, es necesario que nosotros tengamos en cuenta que debemos creer debemos creer en Jesús, debemos de aceptarle y caminar como Él quiere que nosotros caminemos. Dice Hechos 16:31, dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amados, hay una promesa maravillosa en la palabra, y es que cuando tú y yo creemos, se abre una brecha muy tremenda, o se abre la posibilidad de que su casa, ¿quién es tu casa? Su entorno familiar, su núcleo familiar, amados, ¿por qué? Porque esa enseñanza que viene a nuestro corazón puede ser transmitida y pueden acceder a la salvación. Amados, por eso es necesario, si tú has creído y está pasando por momentos de dificultad, por momentos duros, por momentos en los cuales tú dices, yo voy a tirar la toalla, en momentos por los cuales tú estás diciendo, me he cansado de luchar porque mi hijo, porque mi esposo, porque mi esposa, porque tú no ves resultados. Pero amados, tenemos una promesa, creer. Cuando nosotros creemos en el Señor Jesús, tenemos la salvación para nuestras almas y se abre una posibilidad muy grande. Amados, porque empezamos a mirar y a creer y a visualizar por los ojos de la fe que ese hijo, que esa hija, que ese yerno, que esa esposa, que ese esposo van a llegar a los pies de Cristo y que van a obtener la salvación. Amados, pero es necesario que nosotros sepamos que para esto tenemos que nosotros vivir una vida apartada, una vida de compromiso ante el Padre Eterno. Amados, y quiero que miremos cuando nosotros no aceptamos esa salvación que Dios nos regala, cuando nos negamos a creer y nos negamos a aceptar ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz, que lo podemos encontrar allí en el capítulo 3, el verso 16 de San Juan, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amados, aunque este pasaje quizás lo hemos tergiversado muchas veces, la gente ha sacado de contexto este versículo y piensan que creer es simplemente nosotros decirlo de labios para afuera. Amados, creer en el Señor, aceptar al Señor, creer en Él, va más allá de confesarlo con nuestra boca. Es confesarlo, pero es vivir una vida apartados para Él, es demostrar que realmente hemos cambiado y que vivimos para Cristo. Amados, es creerle a Él, no es creer en Dios. Todo mundo puede creer en Dios, pero hay una gran brecha entre creer en Dios y creerle a Dios. Amados, nosotros debemos de creer que Él tiene el poder para salvarnos, que Él hizo ese sacrificio tan grande en la cruz a nuestro favor. Pero amados, debemos de creer que así como es un Dios de amor, también un día se vestirá como juez.
Amados, la segunda venida de Cristo a la tierra no será para redención, será para arrebatamiento y a la misma vez para juicio, porque allí serán tomados, arrebatados los que realmente hayan decidido servir al Señor, y serán dejados los que han decidido desechar la buena enseñanza. Amados, hoy acerca de la salvación tenemos un gran desconocimiento, y muchos, tú puedes hablar con cualquier persona y piensa que al morir va al reino de los cielos, que es el lugar de privilegio, es el lugar de reposo, es el lugar de gozar una vida abundante, de gozar de esa salvación, de esa liberación del alma. Pero jamás usted va a encontrar a alguien aceptando que puede ir al infierno a vivir una eternidad de tormento. Es por eso, amados, que para muchos es muy fácil pensar que se puede acceder al reino de los cielos sin apartarse del pecado. Y mire lo que dice referente a si nosotros pecamos deliberadamente, ya sabiendo que la salvación, para ser salva nuestra alma, tenemos que alejarnos del pecado. Si nosotros pecamos deliberadamente, mire lo que dice en Hebreos 10, 26 y 27, dice: advertencia al que pecare deliberadamente. Dice, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Amados, ya no habrá otro sacrificio que Dios ofrezca por el ser humano. Ya no habrá ese segundo sacrificio, porque ya Cristo vino y lo hizo por ti y por mí. Por eso nosotros debemos de aceptar venir a la presencia de Dios y apartarnos del pecado. Y entonces dice el 27, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Amados, nosotros cuando decidimos no andar conforme a la voluntad de Dios, nos convertimos en adversario. ¿Qué es un adversario? Un adversario es un enemigo. El adversario es el que está en contra de nosotros. Y cuando nosotros aborrecemos o dejamos la palabra del Señor por irnos a pecar deliberadamente, nos estamos constituyendo en enemigos de Dios. Por lo tanto, dice la palabra del Señor que ya, si nosotros pecamos voluntaria y deliberadamente, lo hacemos teniendo el conocimiento, y aún así nosotros persistimos en pecar deliberadamente, pues entonces dice que ya no hay un segundo sacrificio a nuestro favor, porque el único sacrificio ya fue hecho hace más de 2000 años por Jesucristo en la cruz, que padeció por nosotros. Isaías profetiza cómo iba a sufrir Cristo en la cruz, y dice: porque es herido, molido, abatido por nuestros pecados, desfigurado. Amados, y dice que aún así le tuvimos por herido, por abatido de Dios, y escondimos el rostro de Él. Amados, cuando nosotros pecamos deliberadamente, escondemos el rostro, nuestra cara, hacemos de cuenta que no conocemos a Dios, y estamos desechando ese sacrificio. Y por lo tanto, dice la palabra de Dios que ya solo, dice que nos espera, dice, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego
que ha de devorar a los adversarios. Amados, para el que se hace enemigo de Dios, pecando deliberadamente y no aceptando a Cristo, no reconociendo que Él es nuestro Salvador, entonces lo único que espera, dice que es una horrenda expectación de juicio. O sea, vamos a mirar, pero más que a mirar, a vivir. Dice que a ser testigos. Dice una expectación, o sea, vamos a estar allí siendo espectadores, mirando cómo otros y cómo nosotros mismos, si desechamos esa enseñanza, vamos a ser allí condenados eternamente. Y dice que ya entonces lo único que lo espera es esa expectación de juicio, hervor de fuego. O sea, ese hervor de fuego quiere decir un sufrimiento eterno, un sufrimiento, mis amados, dice, de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Qué es devorar? Es, amados, tragarse. O sea que el infierno espera a los que se van en contravía de la palabra de Dios. Los espera para tragarlos, para devorarlos, amados. Y de esto es que nosotros debemos de huir, amados. Nosotros debemos de desistir de alejarnos del pecado para evitarnos esto. Dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. Amados, o sea que cuando nosotros despreciamos esa obra redentora de Cristo en la cruz, lo único que ya estamos es aceptando la muerte eterna. Amados, muchos, y creo que le tenemos miedo a morirnos, o sea, no queremos morir, es algo que está en el ser humano. Pero, amados, el morir, el dejar la interacción con este mundo, simplemente es un paso a la eternidad, donde si tú te has arreglado cuenta y has vivido para el Señor, has aceptado esa salvación que Él nos ofrece, vamos a disfrutar de ella. Pero si hemos decidido despreciarla, entonces allí sí hay una parte donde habla de la muerte segunda, o que esto podríamos llamarlo la muerte eterna, la condenación eterna, el sufrimiento eterno. Y de esto es que nosotros debemos de alejarnos, y para alejarnos de esto entonces debemos de vivir, de apartarnos del pecado y vivir agradable a Cristo. Debemos de agradar a Cristo con nuestras acciones. Amados, Dios los bendiga. El Señor añada bendición a esta bendita y gloriosa palabra, y que cada día nosotros podamos despojarnos del pecado. Que, amados, si tú tienes en tu vida el problema de que eres mal hablado, grosero, o el problema que tú tengas, dile: Señor, toma mi vida, yo te entrego esto, hazme, ayúdame a vivir una vida agradable a ti, Señor. Amados, qué bueno nosotros poder apartarnos y vivir para Cristo. Amado Dios y Padre, te bendecimos, te adoramos, te exaltamos, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Señor, ayúdanos a vivir para ti, ayúdanos a aceptar esa salvación tan hermosa, tan maravillosa que tú has destinado para nosotros. Señor, cúbrenos con tu manto precioso, con tu manto de gloria, Señor, y ayúdanos a alejarnos de esta horrible expectación, que nosotros no seamos ni siquiera espectadores, mucho menos que tengamos que ser consumidos, tragados allí por este fuego, amados, por
que tengamos que ser devorados eternamente por el juego. Amado Dios, ayúdanos a constituirnos amigos tuyos y no enemigos, no adversarios, Señor. Padre bendito, hoy te amamos, Señor, y deseamos amarte, glorificarte y honrarte, Señor. Llénanos de tu presencia en el nombre de Jesús.